Hace unos días descubrí un libro que me leí de manera rápida. ¿Por qué? Porque me enganchó su contenido y quedé atrapado. Es un libro de fácil lectura, pero de una lectura exquisita, al menos para mí lo fue. Y el libro se titula Mundo Volátil, del autor Francesc Torralba. Francesc Torralba es un autor de origen español, pero también él es filósofo, es teólogo y es catedrático de ética en la Universidad Ramon Llull. Y la idea que quiero compartir contigo está específicamente en el capítulo 5, donde el autor nos habla de la hipersaturación audiovisual a la que vivimos sometidos cada día. Y todo esto ocurre de manera voluntaria, aunque no lo creas, porque no somos plenamente conscientes de las consecuencias que esto puede acarrear. Esta inmensa y extensamente sobreinformación de imágenes, eslóganes publicitarios, mensajes audiovisuales chocan contra nuestro neocórtex. El neocórtex es la parte más extensa de nuestro cerebro. Comprende concretamente el 90% de la corteza y está conformada principalmente por la materia gris. Es la parte responsable de los cómputos neuronales, de la atención, del pensamiento, de la opinión y de la memoria episódica. Francesc Torralba cita a Nicholas Carr, que es el autor de un libro llamado Atrapado, y este señor considera que este exceso uso de la tecnología, de la información y de la comunicación nos están convirtiendo progresivamente en ciudadanos más dispersos y nos están haciendo perder elementos claves de nuestra inteligencia. Porque él considera la dispersión como un mecanismo de defensa que por un lado nos separa de los más allegados y por otro nos aleja de nosotros mismos. Este autor citado, llamado Nicholas Carr, considera la dispersión como el origen de todos los males, porque se opone diametralmente a la atención. Este señor también considera la dispersión como la raíz de la confusión, de la banalidad y de la pasividad. Toda esta hiperestimulación sensorial que nos ofrecen las pantallas tiene como inmediata consecuencia un ser saturado, o mejor dicho, hipersaturado. El autor considera que para poder escuchar, comprender y entender a alguien, debe vaciarse, o sea, tiene que liberarse de esta avalancha de estímulos audiovisuales. Toda esta hiperestimulación nos convierte en ciudadanos ciegos y sordos, según el autor Francesc Torralba. Nos volvemos incapaces de comprender lo que ocurre en nuestra esfera más cercana, porque estamos tan repletos de todo tipo de estímulos que el espacio de atención ya no cede más. Toda esta permanente exposición a la estimulación, toda esta cascada de información, de curiosidades, de novedades que constantemente ofrece la pantalla, es además la perfecta excusa para no adentrarse en el propio ser, para permanecer obstinadamente en la fachada de uno mismo, en la exterioridad, y no tener que enfrentarse al propio yo. Según el autor, el yo, convertido en una vasija repleta de basura digital, es incapaz de pensar por sí mismo, de crear, de ahondar en sus propios recursos para exponer lo mejor de sí mismo al mundo. Aquí el autor nos deja dos preguntas que la quiero compartir contigo y espero tu respuesta en los comentarios. La primera pregunta dice: ¿cómo es posible estar atento a algo cuando uno está hipersaturado? Segunda pregunta: ¿cómo puede uno liberarse de esta avalancha de mensajes y vaciarse para recibir de nuevo? Dos preguntas sumamente interesantes y con mucha profundidad. Este filósofo y teólogo llamado Francesc Torralba considera que el mundo digital se ha convertido en un gran supermercado y todos los internautas son potencialmente clientes de ese mercado. Él dice que todos los operadores pretenden seducirlo y lo saturan de mensajes con el fin de convertirlo en un consumidor. Aquí Francesc Torralba nos comparte una cita de un escritor llamado Thomas Merton, donde él dice que la mayor necesidad de nuestro tiempo es limpiar la enorme masa de basura mental y emocional que atasca nuestras mentes y convierte toda la vida pública y social
en una enfermedad de masas. Toda esta hipersaturación no solo atrofia la sensibilidad, o sea, el ver, el oír, el oler, el sentir, el degustar, también la vida mental y emocional. El pensar requiere de un espacio sin objetos y un tiempo sin actividades, y el mejor camino es el bosque. Es el lugar ideal para ejercitar esta parte de lo que es pensar, meditar, contemplar. Y sin darnos cuenta, hemos perdido la capacidad de pensar, de reflexionar sobre algunos temas. O sea, todo va tan deprisa que hemos perdido esa capacidad. Aquí el autor vuelve a mencionar la palabra hiperestimulación audiovisual, y él dice que también atrofia la capacidad de pensar, de sentir con profundidad las grandes emociones. O sea, no basta con una imagen para activar la compasión, no es suficiente un tweet para despertar la indignación. Solo quien está atento al relato del otro, a la expresión de su rostro, al tono de su voz, a sus silencios elocuentes, puede hacerse cargo de lo vivido por su interlocutor y consiguientemente experimentar emociones como la compasión o la indignación. Conclusión final: hay que empezar a minimizar la cantidad de estímulos externos a la que estamos sometidos cada día. De lo que se trata es de elevar la conciencia para que puedas cambiar tu relación con las pantallas. Pero no solo con las pantallas, sino también con los alimentos, con las personas, con tu entorno, con la naturaleza. Recuerda que pensar, meditar, contemplar, reflexionar requiere de un espacio sin objetos y un tiempo sin actividades. ¿Por qué? Porque estamos confundiendo estar ocupados con ser productivos, lo importante con lo urgente. Estamos confundiendo necesidad con deseo. Recuerda que menos es más. Por eso, menos entretenimiento y más educación. Si has llegado hasta aquí, considera suscribirte, porque me comprometí de manera absoluta a brindarte piezas de contenido útil. Gracias por escucharme. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.